Si Jesús no te ha sanado y tu dolor sigue, y tu debilidad se sigue manifestando, yo quisiera que te dieras tienes dolor ni soledad, es cruz. El dolor y la soledad matan, pero la cruz se convierte en vida, en anuncio de resurrección. La cruz es algo incomprensible y duro. Tal vez es tu complejo, tus miedos, tu enfermedad, tu pobreza, tus heridas. Pero yo me atrevo a decirte que abraces tu dolor como cruz y abrazarás al mismo Jesús que está en ella. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo, mas si los abrazas como cruz, te Buenas tardes, lleva hermanita. Dios me las bendice. a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús, en la que estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz.
las tinieblas y así amanezca la luz. Hola, buenas noches, hermanitos. Dentro de pocos minutos damos inicio a nuestro curso. Buenas noches, hermanitos. Vamos a iniciar, siendo en este momento las 7:44 de la noche. Sean todos bienvenidos a nuestro curso Consagrando Corazones. Les recordamos que hasta el momento hemos visto 2 obras maravillosas de San Luis María Griñón de Montfort. Hemos visto Amor a la Sabiduría Encarnada y hemos visto El Secreto de María. Hoy vamos a iniciar un nuevo módulo, un nuevo libro, y los invitamos a todos a que se unan en espíritu, se unan en esta clase maravillosa y en lo que continuará siendo este estudio de la espiritualidad del santo San Luis María Griñón de Montfort. Vamos entonces a tener la misma dinámica. Les pedimos el favor de mantener sus micrófonos cerrados y poniendo todo su corazón, todo su espíritu en esta clase que vamos a tratar de transmitir por la gracia del Espíritu Santo un tema tan hermoso como es Carta Circular a los Amigos de la Cruz. Hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar. Su servidora Liliana Rodríguez les va a presentar esta primera parte de lo que es Amigos de la Cruz. Vamos entonces a iniciar. Sean todos bienvenidos. Permítanme un segundo, comparto pantalla. Bueno, continuamos entonces, hermanos. Este es nuestro tema de hoy, Carta a los Amigos de la Cruz. Bienvenidos, hermanos. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración muy especial. Vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que se haga presente en esta noche, que nos regale todo su entendimiento para poder interiorizar, para poder vivir ese mensaje tan hermoso de salvación que hay a través de la cruz, porque recordemos que sin cruz no puede haber salvación. Les invito a que cierren sus ojitos donde estén y que solamente puedan escuchar a su servidora mientras leo la oración de la Santa Cruz. Pongámonos en posición de oración, de recogimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Santa Cruz. Oh Dios, misericordioso y eterno, que habéis sufrido la muerte en el árbol particular por todos mis pecados. Ven conmigo, Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo mal.
Santa Cruz de Jesucristo, procuradme la salud. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí toda arma cortante. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales, y que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo para siempre. Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de nosotros por los siglos de los siglos. Haced que el espíritu maligno se aparte de mí. Amén. Vamos entonces a continuar con la presentación. Y yo quiero saludarlos como lo hacía el santo. Viva Jesús, viva su cruz. Y vamos a entender un poco cómo nuestro santo, después de salir de ese retiro espiritual, y él le decía de haber salido de ese dulce retiro de mi alma, él quería transmitir en un papel, plasmar en un papel unos pequeños dardos de la cruz, para que esos dardos llegaran a nuestras almas. Lo que hoy estamos viviendo, lo que vamos a empezar a vivir, serán entonces esos dardos que el santo quiso escribir. Y entonces pidió que la unción divina del Espíritu sea la tinta con la que escribo. La cruz adorable, mi pluma. Sus corazones, el papel. Qué hermoso, hermosas palabras del santo. Cuánta espiritualidad, cuánto ardor y cuánto fuego en estas palabras. Voy a cerrar mi cámara, hermanitos, me disculpan, para tener una mejor conectividad. Hermanos, el tratado que vamos a empezar a estudiar y a impregnarnos de su espiritualidad fue escrito en 1714 con 147 páginas. Este tratado fue escrito en la ciudad de Rennes, Francia, y consta de 147 páginas. Este tratado fue dirigido a una asociación de amigos de la cruz. Esta asociación fue fundada por San Luis María Griñón de Montfort. Como les venía diciendo, este tratado fue escrito después de ese retiro espiritual que tuvo el santo, un retiro de San Ignacio de Loyola. En este retiro, él quería transmitir toda la espiritualidad que había vivido, todo lo que vivió en ese retiro, pero que también él quería transmitirnos todo lo que fue su formación académica, la formación que él tuvo por medio de los padres de la iglesia, todas esas enseñanzas que él también había adquirido a través del tiempo en la Iglesia Católica, pero también él se fundamentaba en las Sagradas Escrituras. Su inspiración eran los santos y grandes escritos. El santo se hace de este tratado, él quiere transmitirnos esta espiritualidad, pero para transmitírnosla, él este tratado lo divide en dos grandes partes. Es de esta manera como él quiere explicarnos a nosotros este tema de los amigos de la cruz. Lo divide en dos partes. Lo divide en la excelencia de la asociación de amigos de la cruz y en las prácticas maravillosas de la asociación de los amigos de la cruz. Vamos a mirar la excelencia de la cruz. ¿Qué condiciones son necesarias para cumplir y para lograr una verdadera excelencia de ser amigo de la cruz? Vamos a mirar en qué se basó el santo.
¿A qué se refería? ¿Cuáles eran las condiciones que él quería transmitirnos en este tratado? Como primero nos dice, hay que estar unidos para combatir el pecado. Y tenemos que estar unidos como hermanos. Tenemos que estar unidos como verdaderos hijos de Dios. Y como verdaderos hijos de Dios en unidad del Espíritu Santo. Como soldados que salen a combatir y que en ningún momento consideran una derrota. Son hermanos unidos en el Espíritu combatiendo en busca de la victoria. También nos dice que deben unirse fuertemente en el espíritu y de corazón. Debemos estar encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Es una condición indispensable para poder pertenecer a esa excelencia de la asociación de los amigos de la cruz. Tenemos que estar unidos fuertemente en espíritu, en verdad, en corazón, porque será Dios, será su Santo Espíritu el que nos va a asistir para poder combatir con valor, para no desfallecer, para luchar, para ir en busca de la meta, porque para nosotros la meta es el cielo. Nos habla también de una condición, unidos para derrotar el demonio y el pecado. Vemos que es necesario. Esto solo puede darse por la gracia de Dios. Combatir al enemigo, esta naturaleza humana, renunciando definitivamente al pecado. Y nos lo confirma el capítulo de Juan 8:34. Jesús les respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Se necesitan estas condiciones para poder hacer parte de la excelencia de la asociación de los amigos de la cruz. Estar unidos para combatir, unidos fuertemente en espíritu y en corazón, unirnos para derrotar el enemigo, como lo dice el Señor. Pero, ¿cómo describe San Luis María Griñón de Montfort el ser un verdadero amigo de la cruz? Como primero, estos amigos son elegidos por Dios y serán llamados amigos de la cruz. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué belleza! Serán amigos porque saldrán de su corazón, saldrán de su costado, serán bañados con su sangre, serán carne de su carne. Pero para esto, estos amigos deben tener claridad en ciertos aspectos. Deben amar las humillaciones, porque amando las humillaciones arrojamos el orgullo de Satanás. Debemos nosotros, que queremos ser amigos de la cruz, que queremos estar en ese grupo de la excelencia de los amigos de la cruz, aceptar por amor a Cristo todo desprecio, todo oprobio, toda humillación. Se debe unir a esa cruz, porque entonces este dolor, esta humillación, será bálsamo de alegría, se convertirá en esperanza. Ese desprecio del orgullo, que es el signo, es el sello del enemigo. Y él es el enemigo del alma. Vemos que también estos amigos deben amar la pobreza para triunfar sobre la avaricia. Un amigo de la cruz debe negarse a las riquezas del mundo. Debe unir nuestra vida, debe unir su vida a la pobreza de Cristo. El pobre lacerado con una cruz a cuesta, con nada. Solo tenía a su Padre, Señor y dador de vida, pues él, que siendo rey del mundo, se vistió de harapos, se vistió de pobreza, se vistió de humillación,
¿cómo nosotros vamos a estar en contra de eso? Aquellos que queremos ser amigos de la cruz. Entonces, los que queremos ser amigos de la cruz, estamos llamados a ser como Él, verdaderos hijos de Él y verdaderos compañeros y amantes de la pobreza, porque es por este desprecio de todo anhelo y de toda avaricia, la que nos acercará a la cruz, la que nos va a acercar a Jesús. También estos amigos deben amar profundamente el sufrimiento, porque amando el sufrimiento vamos a dominar la sensualidad. No existe mayor sufrimiento que el dolor de Jesús el Nazareno, además del dolor de su alma, porque recordemos, él no solamente sufrió en carne, él también tenía el alma triste porque su madre estaba allí, viendo cada humillación, viendo cada dolor, cada gota de sudor y de sangre. Entonces sufría en el alma. Entonces el Dios hecho hombre, que fue reconocido por sus hijos, pero aún así fue azotado, fue lacerado, fue humillado. Él nunca soltó la cruz, a pesar de todas las caídas, jamás renunció a ella. Ese ejemplo debe ser una motivación. Debemos estar unidos a Él en los dolores físicos, en esos dolores que entristecieron su alma. Entonces, solo de esta forma podrá haber en nosotros un verdadero desprecio de la sensualidad. Cristo nos debe inspirar, hermanitos. Cristo debe ser nuestra motivación. Él es nuestra motivación para alcanzar la resurrección, para alcanzar el cielo. Dentro de estas condiciones también vemos el deseo y la voluntad de lograr este ideal con la gracia de Dios y de la Virgen Dolorosa. No se da si no hay un deseo. Recuerden que el Señor respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Entonces, si no hay un deseo de lograr ser un verdadero amigo de Jesús, un verdadero amigo de la cruz, esto no se va a dar. En el Santo Vía Crucis nosotros vemos a la Santísima Virgen María, traspasada de dolor, pero ella estaba unida en espíritu a Jesús, a su Hijo. Ella conoce el dolor, ella nos ayuda en nuestros dolores humanos. Ella nos dará la gracia para poder amar el sufrimiento y así nosotros poder ser dignos amigos de la cruz. También el amigo de la cruz debe discernir. Permítanme, hermanitos, que tienen el micrófono abierto, les pido por favor que cierren los micrófonos, Caro. Debe saber discernir entre la voz de Dios, la voz del mundo y la voz de su naturaleza. Dios nos habla a través de su palabra. En el Evangelio de San Juan, el Señor nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice en el San Juan en el capítulo 14:6. Su palabra es luz que guía nuestros pasos. La oración y la fe nos lleva a nosotros a una práctica de una vida en Cristo. Es un recordar siempre, hermanos, que por más perdidos que estemos en una oscuridad, en un momento difícil, recordemos que el camino es Jesús. Él es el camino, Él será la verdad, Él nos dará la luz que necesitamos. Y esa oscuridad, esa tristeza, esa angustia por la cual estemos pasando, debe estar unida a la cruz de Cristo. Eso lo hace un verdadero amigo de la cruz. También debe huir y no detenerse en los caminos de la perdición. Vemos que en el libro de la imitación de Cristo, en el capítulo 6, en esa partecita nos habla de los deseos desordenados.
Cuando las personas o cuando tenemos esos deseos desordenados, que perdemos el control de nosotros mismos, esto nos lleva directamente a la perdición de inmediato, porque son actitudes que en vez de hacer que el alma crezca, antes la oscurece, antes la comprime, porque no tiene un camino, no tiene una luz, está solo sujeto a sus caprichos. Nos dice también que los poderosos, que todos aquellos avaros que nunca descansan, los sencillos y los humildes se sienten en paz aunque estén rodeados de la multitud. Y esa paz solamente la puede transmitir Jesús, Él que es nuestro camino. Este camino desordenado también de apetencias que nos desordenan y que nos llevan a la perdición, se convierte en un camino ancho que vamos a ver posteriormente. Vamos aquí a hablar de algo muy hermoso, y es lo que tiene que ver directamente con esa experiencia del santo. Esa experiencia que él vivió, pero sobre todo en una meditación muy hermosa que tiene San Ignacio de Loyola dentro de los retiros. Y esa meditación se llama Las Dos Banderas. Vamos a mirar cómo el santo la denomina Las Dos Banderas, pero la meditación se llama Las Dos Banderas, pero nuestro santo la llama Los Dos Bandos, que es el bando de Jesucristo, y está también, por decir acá podemos ver dos caminos, el bando del pecado, que es el demonio. Vamos a conocer estas dos banderas por medio de esa meditación que hizo el santo. Aquí vemos los dos bandos, el de Jesucristo y el del pecado. Recordemos que el Señor nos habla con muchísima claridad en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien despreciará a uno y se apegará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Estas palabras están clarísimas para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el santo nos dice, a la izquierda está el bando. Recordemos que esta meditación que tiene el santo, que tuvo en el retiro de San Ignacio de Loyola, que la meditación en sí se llama Las Dos Banderas, el santo nos quiere mostrar desde su percepción, la llama Los Dos Bandos, el bando de Jesucristo y el bando del pecado. Vamos a mirar el bando del pecado, y está aquí a la izquierda. Vamos a imaginarnos como dos ejércitos. Podemos imaginarnos un ejército muy numeroso. Pero antes de eso vamos a ver que también el Señor en Mateo 25 nos habla muy claramente. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mire qué belleza. A la izquierda vamos a encontrar el bando del pecado. ¿Y el capitán quién es? El demonio. Vamos a mirar que este bando es muy numeroso. Serán pocos los que deseen vivir en unión con Jesucristo. Abandono de sí mismo, porque recordemos que Jesús pide que nos abandonemos de nosotros mismos. Pero en cambio, este bando está lleno de personas que no quieren abandonarse a sí mismos, se aman, se idolatran a sí mismos, y es muy numeroso. Este bando también es espléndido. El enemigo del alma ofrece todos los anhelos brillantes, el anhelo de riqueza, de fama, que lo vemos hoy en día. ¿Cuántos cantantes hoy en día? ¿Cuántos actores de películas han querido darlo todo por la fama? Y si hay que hacer pacto con el que ya sabemos, de una.
Vemos cómo nos invita a las pasiones desordenadas, nos abre un camino sin límite alguno, no hay norma que rija sus caminos. Es realmente espléndido para aquel que hace parte de ese numeroso bando. Es un bando pero muy vistoso, porque dentro de él sale todo lo terrenal, toda la apariencia y toda la mentira. Sale todos los lujos, carros, casas, todo lo que el alma a veces anhela, pero que no deja de ser efímero, porque se termina, porque no es eterno. Pero eso ofrece ese bando, es vistoso, es espléndido y también es muy numeroso. En este bando podemos encontrar todo lo que ofrece el mundo en apariencia, hermanitos, porque no es más que una mentira. Ese bando es ancho, es tapizado de flores y sus senderos son tapizados de flores, pero tiene todas las diversiones, tiene todos los placeres sin límites. Hoy, cuando nosotros vemos en el mundo que ya las personas no reconocen su sexualidad, se llaman así de aquello, hoy son heterosexuales, mañana tienen otro género, un desorden increíble, porque ese camino es ancho y ofrece eso, y hay diversión, hay fiestas, allí hay todos los placeres, hay droga, hay todo lo que es mentira, todo lo que ofrece este capitán, que es el demonio. Vemos que posee también comodidades, todos allí están a sus anchas, no tienen queja alguna porque todos sus placeres han sido satisfechos. Aquellas personas que están en ese bando perseveran, pero por su malicia. Ellos están en una comodidad ofrecida al hombre que difícilmente le permite salir de sus garras. Difícilmente una persona en el bando del pecado sale de sus garras de su comandante porque sabe que ya lo tiene atrapado. Qué duro es este bando, hermanitos. Qué duro. Vamos a ver el bando de Jesucristo y está a la derecha. Vemos que los que están allí en ese bando poseen desprecio al mundo, no quieren nada que pertenezca al mundo dentro del concepto mundano. Recordemos que hay que hacer claridad en esto. Todo lo que hizo Dios es hermoso y tenía otro fin. Lo mundano es todo aquello que da para la perdición del hombre. Entonces, este bando es muy pequeño, es un rebaño pequeño, pero será enemigo del mundo porque tiene total desprecio al mundo. Vemos que también los que hacen parte de este bando son penitentes y orantes, porque despojados de sí mismos ya son oferentes de toda acción que agrade al Señor. Y son orantes porque están unidos en espíritu y en verdad. Recordemos, hermanos, que este bando es muy pequeño. El anterior era numeroso, este es pequeño. Vemos también que los que están allí lloran, tienen lágrimas. Su capitán está al frente, pero miremoslo como está lacerado y tiene una cruz gigante. Ellos lloran, tienen lágrimas, sufren, tienen tristeza, porque ellos, unidos a su Señor, cada lágrima se convertirá en alegría en el cielo. Y lo dice el Señor en las bienaventuranzas. Dichosos, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Lo dice el Señor en Mateo 5:5. Miremoslo entonces, hermanos, cómo está nuestro capitán, el que está al frente de ese bando, el que va a la derecha. Ellos también perseveran en santidad y en llegar a la corona celestial. O sea, ellos luchan, pero ellos saben
que su corona está en el cielo. La victoria es la corona de la salvación. Y vemos cómo en la primera carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1:12, mire lo que nos dice el Señor tan hermoso. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que aman. Mire qué belleza, hermanos. Estamos todos estamos llamados a la santidad, así como nuestro Padre es santo. Pues recordemos siempre que sin santidad no puede haber gloria. Sin santidad no puede haber gloria. Continuamos, hermanos. San Luis María Griñón hace referencia a cómo los idólatras enceguecidos se burlaron de la cruz. Aquí con esta imagen yo les quiero recordar, hermanitos, que el Señor nos dice con mucha claridad: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz cada día y me siga. Esta es la invitación que el Señor nos hace para pertenecer al bando de Jesucristo. Y lo veremos, esta cita la veremos continuamente hasta que terminemos nuestra presentación, porque realmente esa es la invitación. Si me quieres seguir, tienes que negarte a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Vamos a mirar cómo el santo nos cuenta, nos habla de esos idólatras, de esos enceguecidos, de esos que son soberbios, que conocen toda la verdad, incluso de muchos filósofos y teólogos que se creen dueños de la verdad. Vamos a mirar algunos ejemplos cómo el santo hace referencia a esto con relación a la cruz. Entonces nos dice: los judíos en su obstinación escandalizándose de la cruz, se escandalizaron de la cruz y de que en la cruz morían los perversos y los más malos. Ellos, Dios se hizo hombre, llegó, estuvo, pero no lo vieron, no lo reconocieron. Y aún así, cuando se habla de la cruz, ellos siguen y continúan en negación absoluta. Los judíos le dieron a Jesús muerte en la cruz, no reconocieron su resurrección. Fíjense, hermanitos, qué soberbios, qué falta de humildad y qué falta de estar conectados realmente con el Santo Espíritu. No reconocieron que Él triunfó sobre la muerte. ¡Qué obstinación! Aquí el santo nos dice: los judíos obstinados en no reconocer el valor de la cruz y sobre todo que después de la cruz está la gloria, está la resurrección. Vamos a hablar de los herejes, los cuales por horror destrozan y derriban la cruz. La cruz es la luz que ilumina nuestro camino para ir al cielo. Es como si no hay noche, no hay luz, no hay nuevo día. Si no hay cruz, no hay cielo, ¿cierto? Entonces vemos que la cruz ilumina nuestro camino. Ella nos lleva al cielo. Sin ella solo hay oscuridad eterna, hermanitos. Que hoy se nos quede esto tan hermoso. Sin cruz solo puede haber oscuridad. Y con la cruz hay resurrección, hay vida eterna. Quien reniegue de la cruz, reniega del mismo Cristo. Nadie puede decir que cree en Cristo si no acepta su cruz, si no acepta la forma como murió, si no acepta las humillaciones, todo ese camino penitente, todo el camino que llevó a la crucifixión. Vemos también que en muchos cristianos abandonan y desprecian la cruz y huyen de ellas. Muchas veces nosotros también hacemos parte de eso. ¿Y cuándo? Cuando, por ejemplo, tenemos una situación que confiamos más en nosotros que confiar en el Señor. Ahí hay una pequeña cruz, no lo estamos hablando así como grande, como lo estábamos hablando en el concepto de los judíos, sino que ya a nivel personal nosotros también hemos dejado, despreciado la cruz, porque, ay, no tengo este problema, pero ni siquiera Dios me va a poder dar la luz que necesito. Ahí, cuando no aceptamos, cuando no entregamos, cuando no le pedimos al Señor que nos dé la gracia de aceptar ese sufrimiento, esa necesidad, ese dolor, ahí estamos renegando y despreciando la cruz.
Aceptar la cruz representa un abandono total, hermanito. Representa abandono total para entregarnos a los dolores y el sufrimiento de Jesús en un tiempo real y presente. Recordemos, hermanitos, que el tiempo de Dios es un eterno presente. Entonces, si yo no acepto esos dolores, si yo no los uno a la cruz, muy difícilmente yo podré amar la cruz. Entonces, en nuestra cotidianidad nosotros debemos entregarlo todo, pequeñas o grandes cruces, las que el Señor nos envía y debe ser unida a la grande. Y cuando nosotros hacemos esto, hermanitos, nuestra cruz se hace más liviana. Vemos, hermanitos, que la excelencia de ser amigos de la cruz se traduce a huir de la corrupción, de la concupiscencia del mundo y en seguir la palabra del Señor. Hermanos, si no nos despojamos de nosotros mismos, si no luchamos contra el mundo, el demonio y la carne, ¿en qué bando vamos a estar, hermanitos? Si no nos comprometemos y luchamos en este bando, va a ser muy difícil. La excelencia de ser amigos de la cruz, de pertenecer a esa asociación, se traduce en eso, hermanos, en huir de la corrupción de nuestra propia concupiscencia, en huir de todo lo mundano y hacer de Cristo palabra, camino y verdad. Nos dice el Señor y nos continúa diciendo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y que me siga. Ustedes lo pueden ver en Mateo 16:24. Nos lo confirma también Lucas 9:23. Con relación a esta hermosa meditación final que nos hace el santo de las dos banderas, los dos bandos, vamos a ver cómo San Ignacio nos muestra el camino de la santidad. Claro que sí, a través de esa meditación, recordemos, hermanitos, que el santo San Ignacio de Loyola lo llamaba las dos banderas, pero en versión de San Luis María nos lo quiso mostrar a través de dos bandos, como montándonos ya en ese ejército, listos para salir a luchar. Bueno, entonces esta meditación nos invita también a buscar la santidad. Hermanos, todos, ustedes, nosotros, todos estamos invitados a la santidad, desde cualquier punto del estado de vida que nosotros tengamos. Por ejemplo, el que está casado en su matrimonio, el que es un laico comprometido, el que es un religioso, un sacerdote, el que es digamos, un hermano, ¿cómo se llamaban estos? Bueno, misioneros. Desde nuestro lugar, todos estamos llamados a la santidad. Entonces, dos banderas, dos bandos, lo vemos primero en el capítulo Génesis, del capítulo 3, nos dice con mucha claridad el Señor, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Es una lucha, hermanos, es una lucha. Pero también el profeta Job nos dice, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Lo vemos en Job 7:1. Hermanos, es una lucha. No, nadie sobre la tierra, ningún ser humano que quiera alcanzar el cielo, lo va a hacer así tronando los dedos. No, hay que salir y hay que luchar contra nosotros mismos, contra el mundo, el demonio, la carne, las pasiones, contra todo. Entonces, vemos también que nos dice Job que la vida es una milicia, es una constante guerra. Vivimos en un combate espiritual, hermanos, y todos estamos llamados a tener una santificación a la perfección. Nadie puede servir a dos amos porque, como decíamos anteriormente, odiará a uno y va a querer al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El que no está conmigo está en contra de mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Lo vemos en Lucas 11:23. Vamos a mirar también, hermanos, que Cristo, sumo sacerdote,
Vive una batalla sin tregua con Lucifer, el enemigo de la naturaleza humana, hermanos. Y Jesús nos llama a estar bajo su bandera. Él nos está invitando en esta noche a que evaluemos, miremos y analicemos. El Señor nos dice: id y proclamad el evangelio a todas las criaturas. Lo vemos en Marcos 16:15. Pero hermanos, ese otro bando, el del enemigo, el de Lucifer, por el contrario, siempre va a desear vernos allí, bajo su poder, bajo su dominio, absolutamente, que es terreno. Todo lo que tiene que ver nace de la carne. Lo que está relacionado con él está directamente conectado con la carne. Él nos invita al abismo. Recordemos que el Señor nos invita a la gloria, a ese cielo prometido, a esa ciudad eterna, pero en cambio Él nos lleva al abismo infernal, y es el fin para las almas que elijan vivir en este bando. Esta es la bandera del pecado, esta es la bandera de la muerte. Dios nos llama a servirle desde cualquier estado de vida, hermanitos, donde tú estás. Puede ser una vida consagrada, evangélica a la perfección, sacerdote, aquella que vive y es religiosa, o aquella que decide, por ejemplo, tener una vida laical. Aquí está nuestro sumo sacerdote en esta guerra, en esta lucha. Vemos que Jesús es el más grande ejemplo de lo que acabamos de decir, de ese estado de vida. Fue consagrada, todos estamos llamados a la santidad, y todos, donde estemos en cualquier estado de vida, buscamos esa consagración a esa santificación. Y vemos, por ejemplo, que Jesús es el más grande ejemplo. ¿Y por qué? Porque él se consagró a Dios, pero recordemos ese pasaje cuando encuentran a Jesús en el templo. Y ese es el único, digamos, momento que rompe ese silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta allí él estaba oculto. Cuando lo vemos en el templo, cuando vemos que les predica, que lee las escrituras, en ese momento se da a ver su consagración, se muestra su consagración a Dios. Entonces, mire que Jesús nos dice, cuando lo busca Nuestra Señora y San José: ¿no sabéis que me debo a los asuntos de mi Padre? Y también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 534, nos dice también esta partecita. Jesús se aprecia en sus años ocultos, siendo niño. Se aprecia también en esa parte, digamos, como hijo de unos padres, ayudando en casa, ayudando a San José en una cotidianidad sencilla, pobre, y así fue como vivió su estado laical. Su estado laical en ese momento era ese, su estado de consagración, cuando sale ya a proclamar, a leer las escrituras y lo encuentran allí con los sumos sacerdotes y todo esto. En ese momento se deja ver su consagración. Vemos también cuando cumplieron todo, nos dice el Señor en Lucas 2:39, nos dice: cuando cumplieron todas las cosas que mandaba la ley del Señor, ellos regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él, que fue precisamente en estos años ocultos, pero que en su cotidianidad él también tenía una vida laical, en esa vida oculta. Nosotros somos con plena disposición, con pleno libre albedrío, tenemos y elegimos nuestro estado de vida: el que eligió casarse, el que eligió ser sacerdote, religiosa, comprometido, consagrado, y a través de ello vivimos una perfección con Dios, buscamos la santidad de una forma como perfecta, vivir en el mundo pero buscando la santidad, estar en el mundo pero no ser del mundo, estar dispuesto siempre, siempre y en todo momento a servirle a la Divina Majestad, consagrándonos a su servicio, uniendo fuerzas para su reino. Entonces, vemos que en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 2028, también nos dice: todos los fieles cristianos son llamados a la plenitud
de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Vemos que en todo nos llama el Señor. El llamado es a la santidad. ¿Y cómo se logra esa santidad, hermanitos? Amando la cruz, despojándonos de nosotros mismos, amando los sufrimientos y soltarnos nosotros mismos para seguir a Jesucristo. Continuamos, hermanos. Vamos a mirar acá un breve, digamos, lo que fue dos banderas y lo que fue dos bandos. Entonces, acá está de forma muy sencilla. Permítame, yo muevo esta barra que no me deja ver. Vemos entonces que, bueno, ahora sí. El bando en dos banderas. Imaginemos los dos ejércitos y en cada uno hay dos banderas. Esto desde la percepción, desde la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, desde ese retiro donde estuvo el santo. Entonces, él nos explica que Lucifer, el bando de Lucifer, es mortal enemigo de la naturaleza humana. No crean, él no es enemigo, con él no se puede conciliar, con él no se puede, porque su fin es acabar con la naturaleza humana. Donde está él, hay mentiras, hermanos. Y donde está él, hay muerte. Porque él es el padre de la soberbia, de la mentira, y todos sabemos dónde es el final de aquella alma que busque estar en ese bando. Él, tengamos en cuenta, hermanos, no posee dominio interior sobre el hombre. Nosotros le pertenecemos a Dios y esta alma que cada uno tenemos, este suspiro de Dios, solo lo puede tocar Dios. Él es solamente tienta desde afuera. Él gobierna con la tentación. Él tienta, en nosotros está si caemos o no caemos, ¿verdad? Y si caemos, pues nos levantamos. La obediencia a este capitán es solo por terror, es por mentira, porque él es un vil tentador, hermanos. Para llegar allá hay peldaños para caer en estos vicios que él nos invita a caer. Hay el peldaño para caer en los vicios que es a través de ¿qué? De la riqueza y de un vano honor y la soberbia. Hermanos, dice Sor Faustina que es más fácil que él imite a un humilde que a un obediente. Entonces, hermanos, a través de la riqueza, solamente cierren sus ojos y hagan como una revisión de lo que estamos viviendo hoy día, lo que se ve en la calle, esa línea del modernismo, el consumismo, todos estos placeres desenfrenados, hermanos, ese deseo de rendir honor a mi cuerpo, a mi ser, primero yo, es que primero tienes que amarte a ti mismo, ¿qué importa el otro? Y esa soberbia, hermanos, que nos llena, que nos hace estar por encima del otro. Ahí ya estamos en esos peldaños y ahí ya estamos próximos a caer en los vicios. También tiene armas, claro, él tiene armas con las que ataca a los que no quieren estar ahí, a los que seducen. Hermanos, el Internet, ¿cuántas veces el Internet sirve para cosas maravillosas como las que estamos viviendo en este momento? Pero ¿cuántos hay esclavos de la pornografía? ¿Cuántos hay esclavos digamos, de la infidelidad, horrible de cosas, nuestros niños, jóvenes y adultos? La televisión, hermanos, ¿cuántas mamás pasan viendo todo el tiempo noticias, novelas y una cosa y la otra, pero no apagan el televisor y todo el día es TV, TV, TV? ¿Cuántas malas amistades, hermanos? ¿Cuántos pocos verdaderos hermanos, amigos existen? ¿Cuántos hermanos hay que nos lleven a Dios, hermanos? Ninguno. Y si lo tienes, el de afuera te ridiculiza, te dice, miren este par, tal cosa. Hermanos, esas son armas de esta bandera que es la bandera de Lucifer. Las malas amistades, el mundo, recordemos, lo mundano. Para evadirlo, hermanos, hay que ser héroes, hay que ser valientes, hay que estar dispuestos a morir por la gloria de Dios. Esto es lo que ofrece esta bandera que se puede imaginar fea, rota, maloliente, desfigurada. Pero tenemos esta otra bandera que es la de Jesucristo, hermanos. Su llamado es a toda la humanidad, a toda.
y como discípulos suyos nos envía a anunciar el evangelio por todo el mundo, a todos, porque todos somos pecadores delante de los ojos de Dios, y nos invita y nos sigue diciendo, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a todas las criaturas. Nos lo confirma en el evangelio de Marcos 16:15. Hermanos, miremos cómo el que no es apóstol es un apóstata. Dice San Luis Orione. Los peldaños, hermanos, para alcanzar esta santidad, ya lo hemos dicho atrás en las anteriores diapositivas. Pobreza, hermanos, deseo de ser oprobiados, de ser humillados, de ser ridiculizados. Contrario a lo que nos dice el enemigo, que nos dice honor, busque la vanagloria, busque el orgullo, usted primero, usted segundo, usted tercero. Pero nosotros, los que queremos estar bajo esta bandera hermosa, que es la bandera de la cruz, tenemos que buscar la pobreza, el deseo de ser humillados, de ser menospreciados, pedir la gracia de la humildad. Las armas de esta bandera, hermanos, es ser como niños. La Virgen María, ser amantes a la Virgen María, porque la Virgen María nos enseña muchísimo. De hecho, la consagración a Jesús por medio de María es una consagración total. Esa es un arma hermosa con la cual tenemos que irnos enlistando los que no estén consagrados. La palabra de Dios, los santos sacramentos, la Sagrada Eucaristía, que está Cristo vivo y presente. Está la transustanciación del pan convertido en carne y en sangre. Están los enfermos. ¿Cuántos enfermos se han ofrecido como almas víctimas? ¿Cuántos enfermos están entregando su dolor por la salvación del mundo y de las almas? Por aquellos débiles que son humillados, que son ridiculizados, que los miran con asco. Por las familias que luchan unidas, unidas, hermanos. Qué difícil es combatir unidos en familia, mas sin embargo hay familias que luchan. Y esa oración llega para que otros busquen su conversión. Los que lloran, hermanos, recordemos que seremos consolados si buscamos esta bandera de Cristo. Vimos las dos banderas de San Ignacio. Vamos a mirar los dos bandos, a lo que se refiere ese resumen hermoso de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces nos dice la de Lucifer, nos recuerda que muchos recorren este camino que es muy amplio, resplandeciente, en apariencia, hermanos, en apariencia. Recuerden que lo del todo es mentira. En cambio, la de Jesucristo, pocos caminan por este camino. Es estrecho y va contra el mundo. ¿Se imaginan, hermanos? Es como luchar contra la corriente, contra un mar, contra un río caudaloso. Son pocos, pero luchamos contra, o tratamos de hacerlo porque queremos ser santos todos los que estamos acá, ¿verdad? Entonces, al ser pocos, luchamos contra el mundo y siguen todos los pasos del escarnecido con la cruz. O sea, tenemos que amar la cruz para poder estar en el bando de Jesucristo. El abismo, en cambio, en el bando de Lucifer, los más selectos recorren este camino y es anhelado por muchos más. ¿Cuántos, hermanos? Miremoslo, todos aquellos que se han dejado seducir por la fama, hermanos. Es que lo tenemos al pie, los ejemplos son muchos. Los que caminan y se van directo al placer, a las diversiones. ¿Cuántos hoy, hermanos, se dejan seducir o hacen todo, matan, lo que sea, se prostituyen, muchas cosas por la plata, por el oro, por las grandes atracciones? En cambio, el Señor nos invita a vivir en pobreza, en aceptar humillaciones, en unir todos los dolores con muchísimo amor, con humildad, unidos todos a la cruz de Cristo. Vemos entonces que el enemigo de la naturaleza humana quiere que la humanidad esté bajo su sombra y la lleva directamente a la perdición, en caída libre, hermanos, al abismo, como quien se tira de un avión sin paracaídas, y ese lugar, hermanos, se llama el infierno. Por más duro que suene, por más que a muchas personas no les guste esa palabra, es una realidad y ya muchos santos nos lo han contado. En cambio, el de Jesucristo nos conduce a la santidad. Este bando de Jesucristo nos invita a vivir bajo ese estandarte, hermanos. Yo sé que ustedes quieren estar también como yo, debajo del estandarte de la cruz, con una bandera
roja, porque la sangre de Cristo, porque nos conduce a la santidad y nos enseña a amar la cruz como única luz que ilumina el camino de la verdad, el camino que nos lleva a Cristo, vivo y resucitado. También nos dice San Agustín de Hipona, los dos amores fundaron pues dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. San Agustín también nos invita y nos da fuerza para que nos despreciemos a nosotros mismos, porque ese es el camino que nos lleva a la salvación. En cambio, el seductor de las almas es un mentiroso, se disfraza de luces para seducir al mundo y la carne. Hermanos, continuamos entonces. Recordemos, permítanme, yo quito esta barrita que no me deja casi ver. Bueno, para lograr, hermanos, la excelencia de la asociación de los amigos de la cruz, para ser un verdadero amigo de la cruz, es necesario luchar contra nuestro enemigo. Hermanos, ya sabemos quién es nuestro enemigo, ya sabemos dónde nos quiere llevar, ya sabemos que es mentira, que la clave está en luchar contra nuestras propias pasiones, contra el pecado. Entonces, tomar conciencia de esa realidad, de esta lucha en la que estamos nosotros todo el tiempo. Hermanos, el Padre Pío dice, el alma es un gran campo de batalla donde Dios y Satanás no cesan de luchar. Hermanos, ustedes han sentido, como yo me imagino, este pedacito que les acabo de leer, que nos dice el Padre Pío, y es de verdad nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos entre el mal y el bien, entre nuestras buenas acciones y malas acciones. ¿Y cuántas veces caemos en ello? Pero, hermanos, siempre hay que levantarnos, eso sí, indudablemente. Porque nuestra fortaleza será unida, es una unión de las almas, hermanos. Como el enemigo se une, como todos esos demonios que se unen para luchar contra nosotros y hacernos daño, nosotros como hermanos, hijos de Dios, unidos en Cristo, unidos en su Santo Espíritu, tenemos que unirnos para luchar, hermanos, para luchar por las almas, por la salvación, por la santidad, por la victoria que es de Cristo, para nosotros con orgullo, con amor, poder levantar la cruz, para caminar con ellas, hermanos, para seguir las huellas de un Señor, de un Dios que se hizo hombre, que fue crucificado, de ese Cristo que fue doliente, pero hermanos, ese Cristo victorioso. Ahora, hermanos, yo quiero dejarles una pregunta que, claro, para mí también lo es. ¿En qué bando estamos? ¿Acaso tratamos de recorrer los dos bandos viviendo a medias tintas? Si así es hora de ser valiente y definir nuestro camino. Pues quien no lucha, ya está luchando para nuestro enemigo, hermanos. Qué bonita es esa última palabra. Y vemos también que nos sigue diciendo el Señor, el que quiera venirse conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Hermanos, esta imagen me parece muy hermosa porque creo que es aquí donde estamos en este momento. Es aquí donde estamos para pensar en estas dos preguntas que acabamos de hacernos a nosotros mismos. Es aquí donde vamos a reflexionar y la respuesta solo la vamos a tener cada uno de nosotros. No la respondamos, simplemente guardémosla en nuestro interior, meditémosla cada día y no la olvidemos. Hermanos, ya para terminar lo que es el contenido, yo quiero, hermanitos, recordarles algo muy hermoso de Montfort. Montfort fue un nombre profundamente marcado por el misterio de la cruz. ¿Saben por qué, hermanos? Porque sufrió muchísimo, porque fue perseguido, fue humillado, mejor dicho, tuvo las cruces más grandes y pequeñas y por eso él amó tanto la cruz y en ella encontró un misterio hermoso. Para él, hermanos, la cruz brillaba en todos sus escritos, brilla. Toda obra de Montfort siempre hablará de la grandeza de la cruz. La doctrina de San María Griñón de Montfort fue siempre recogida en las Sagradas Escrituras, en los santos, en las experiencias que él había tenido, entre grandes autores espirituales.
Y toda la perfección cristiana consiste en querer ser santos, hermanos, que no se nos olvide esto. Toda perfección cristiana consiste en querer ser santos. La cruz es necesaria como fuente de salvación y de gozo. Hermanos, no siempre la cruz, porque sea la cruz, significa muerte. No, no. Es hora de quebrar esos conceptos. Es hora de ver la cruz con amor. Es hora de ver el significado tan grande que tiene para nosotros. Es hora de entender que si no tomamos nuestra cruz, no vamos a poder llegar al cielo. Para finalizar, hermanos, quiero decirles, como dice, como nos anima el santo, jamás la cruz sin Jesús, ni Jesús sin la cruz. Y nos dice también, pidan la sabiduría de la cruz. Nos dice, ánimo, luchad, luchad con valentía. Nos dice, estáis unidos vigorosamente, amigos de la cruz, como otros tantos soldados del crucificado. Se refiere a los santos, a aquellos que vigorosamente fueron amigos de la cruz. Entonces, como aquellos que fueron soldados del crucificado para combatir el mundo. Luchad con valentía. Mire cómo nos deja hoy el santo. Nos anima con lo que hemos visto en esta pequeña y corta clase para transmitir tanta espiritualidad tan maravillosa contenida en 2 o 3 palabras. Entonces, aquí nos anima el santo, no se les olvide, nos vamos a valentía. Por último, hermanos, gracias por su amable atención, que tu santo nos ayude a vivir y amar la cruz de Cristo, pues sin la cruz no hay resurrección. Muchas gracias, hermanitos. Creo que hemos terminado lo que es la clase. En el grupo, mis compañeritos les han colocado el formulario de preguntas. Es ahí donde nosotros vamos a dar respuesta pues a nuestro formulario de esta semana. Espero, hermanos, que este tesoro tan grande, en tan poco tiempo, en tan cortas palabras, para lo que significa esta delicia de tratado, haya dejado algo en sus corazones, pero que lo primordial sea el ánimo a amar la cruz, que sepamos que tenemos 2 caminitos, ¿verdad? Que hay 2 bandos, que hay 2 banderas, que reflexionemos y pidamos la gracia de que nos ayude el Señor a estar en su bando para despreciar todo lo demás. Bueno, hermanos, para dar fin al tema, ya cierro el tema y me dirijo a los pendientes que hay con el curso. Entonces, cordialmente invitados a que sigamos animados, sigamos amando esta espiritualidad. Hermanitos, recordemos que para ser formadores de consagración, debemos, hermanitos, buscar la consagración. Es más, ustedes van a tener un regalo maravilloso, es que van a estar dentro de la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort. Ya van a ver 5 hermosos obras del santo, o sea, van a estar encendidos para estudiar ese tratado de la verdadera devoción a Nuestra Señora. Entonces, hermanos, para finalizar, muchas gracias y le doy paso a mi compañero Felipe. Él nos va a ayudar con la oración final y muchas gracias, hermanitos. Que tengan un resto de semana muy bendecido. Vamos a darle el paso a Felipe. Manito Felipe. Sí. Buenas noches, hermanos. Vamos a terminar con esta pequeña oración. Quedémonos con ese mensaje que hoy recibimos, con esa pregunta: ¿de qué bando estamos? Que eso sea nuestra reflexión, que eso sea nuestro mensaje de esta noche cuando vayamos a dormir y nos preguntemos: ¿de qué bando estamos? ¿De qué bando estoy? Y seamos sinceros con nosotros mismos. Si tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor, o en la colina de Calvario, si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná,
oh Jesús, mi Señor. O en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz. Cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has regalado, por tu palabra, por tu mensaje, por invitarnos a abrazar tu cruz y subirnos a tu cruz. Sí, Señor, danos esa gracia para poder escoger tu cruz, Señor, subirnos en ella y amarte sobre todas las cosas. María, acompáñanos, ayúdanos, porque no podemos subir esa cruz sin ti, María. Amén. Bueno, muchas gracias al hermanito Felipe por esa oración y por ese canto tan hermoso. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos, y bueno, nos veremos entonces en la próxima clase.